¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista del domingo en su canal Mata Ote Rapa Nui. Esta vez estamos con Catherine Ringling, jefa del DAEM. ¿Cómo estás, Catherine? Bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. Esta es una nueva función que cumples, pasaste a ser la directora de la aldea educativa para este nuevo desafío que se viene complejo de jefa del DAEM. Partimos al tiro con actualidad porque esta semana una grave inundación en el Lorenzo Baeza Vega. ¿A qué se vio la inundación y qué están haciendo ustedes como DAEM para que esto no se vuelva a repetir? Bueno, las caídas del agua de Catipare, cuando se construyó, se hicieron drenes hacia adentro del colegio. Y estos drenes, con la cantidad de lluvia que cae en la actualidad, no dan abasto. Entonces, no llegan, no son capaces de soportar la cantidad de agua que cae y obviamente se rebalsa. Eso por un lado. Y por otro lado, todo el agua que viene de la calle entra por esta misma vía hacia el colegio, y lo que hace es que inunde las oficinas de la Secretaría, Dirección, y como se inunda la Secretaría de Dirección, por ende se inundan las salas de clases que están aledañas a él. Entonces, claro, es compleja la situación, ese día fue bastante compleja. También se inunda el PIE por este dren que se hizo en ese sector y que no da abasto con la cantidad de lluvia que cae en la actualidad. Entonces, lo que estamos haciendo es ya levantando las bases de licitación para mejorar todo el sistema de evacuación de aguas lluvias de ambos sectores. ¿Ya? Esto se va a demorar un par de días, más que nada la parte administrativa, porque ya los fondos los tenemos, para que no vuelva a ocurrir. Igual hay que considerar siempre que en la actualidad tenemos más cambios climáticos de los lluvias intensas en pocos minutos. En pocos minutos. Ese día llovió 10 minutos, pero mucho. Entonces, claro, vamos a tener que ir evaluando tanto en el liceo como en el colegio cómo vamos a ir mejorando las vías de evacuación de aguas lluvias de ambos establecimientos. En esta oportunidad la aldea no estaba lloviendo. Todo el problema surgió en el Lorenzo. Así que ya tomamos las medidas, ahora estamos en el tema administrativo para poder solucionar prontamente esa situación que va a volver a ocurrir si es que llueve así como llovió ese día. Así que tenemos que actuar rápido. Hablaban de que se iban a inyectar dineros en ambos colegios. Sí. Se habló a finales del año pasado de cifras millonarias, 500, 1.000 millones de pesos. ¿Cuántos finalmente y por qué no se han inyectado, no se han hecho las reparaciones que todos pensaron que iba a haber en los colegios? Sí. En el caso del Liceo Aldea Educativa hay una inyección de dinero de alrededor de 490 millones de pesos. Y eso no se pudo realizar durante el año pasado por problemas administrativos de la licitación. Se determinó entonces que se van a comenzar los trabajos a fines de noviembre, principios de diciembre de este año 2025, para que tengan los meses de vacaciones de los niños, aprovechar este tiempo y poder hacer los arreglos, y también darse el tiempo para hacer la licitación, porque es una cantidad de plata enorme. Por lo tanto, los contratistas van a tener que prepararse con anterioridad para poder tener todos los insumos para esa fecha y el equipamiento necesario para poder arreglar, en este caso, la aldea. Katy, decías noviembre, diciembre. Eso, ¿qué implica que también? ¿Qué implica que los niños van a salir un poquito antes de clase? Y cuando vamos a dar la fecha cuando ya tengamos lista la licitación, porque aquí depende mucho de que tenemos que entregarle el colegio al contratista que va a hacerse cargo de estos arreglos. ¿Y con el Lorenzo? Con el Lorenzo Baeza estamos en el proceso a la espera de que nos aprueben los recursos, pero ya el camino está harto avanzado porque ya llevamos 2 años trabajando en ese proyecto de mejoramiento del Lorenzo Baeza. Por lo tanto, yo tengo la fe que ahora en abril vamos a tener ya respuesta de ese proyecto que ya está arriba, ya está listo para su aprobación. Esta semana me tocó estar en la reunión de apoderados de la aldea educativa y la directiva del Centro de Padres habló sobre el SLEP, Servicio Local de Educación Pública. Es una palabra que se
va a empezar a escuchar mucho, Mucho. durante este año y los próximos acá en Rapa Nui. Sí. Tú vas a estar ahí Voy a dirigiendo estar- este proceso. Cuéntanos un poco, Sí. primero, ¿qué es el Servicio Local de Educación Pública? Que no tenía muy buenos comentarios Sí. en el resto del país. ¿Cómo va a funcionar acá? ¿Es igual? Ya. Hay mucho que hablar del tema del SLEP. Sí, primero, la educación municipal pasa a manos del Estado. Por lo tanto, está la última Dirección de Educación Municipal, el último DAEM que hay en la Municipalidad de Isla de Pascua, por ley. El último concurso y la última jefatura. Y lo que a mí me toca hacer desde la jefatura, bueno, es que los colegios estén en perfectas condiciones para el traspaso. Ujú. Y segundo, ayudar a que el traspaso sea exitoso. Aquí igual hay hartos comentarios, malos comentarios de otras regiones sobre el servicio local, pero nosotros lo hemos tomado como una oportunidad también para que la comunidad Rapa Nui tenga injerencia directa en la educación de los niños. Para eso se está formando un comité directivo local, que ya tenemos 3 nombres registrados en ese comité directivo, que es la profesora Baitiare Tuquirrengifo, don Alfonso Rapu, que ellos fueron escogidos por la CODEIPA, un representante del municipio, que es Javine Hey, y falta escoger a los 2 representantes de los apoderados, un apoderado del Liceo Aldea Educativa y el otro apoderado del Colegio Lorenzo Baeza. Y en ese proceso estamos trabajando. El día martes 25 de marzo está la primera reunión entre la dirección pública, principalmente el director de implementación de los servicios locales, con la alcaldesa de Isla de Pascua, la tabana Elizabeth Arevalo Pacara. Y esta reunión ya se le informa a la alcaldesa que se va a proceder la semana subsiguiente a la elección de los representantes de ambos establecimientos, que son los apoderados. O sea, los apoderados van a tener injerencia en la elección. Claro, se conforma este comité directivo local, que allí están los 2 representantes de la CODEIPA, representantes del municipio, y los 2 representantes de los apoderados. Y ahí yo hago un llamado a los papás, a la comunidad educativa, de cuando esta elección se realice, que vayan, que voten por las personas que van a postular en ambos colegios, porque ellos van a ser como los jefes de este servicio local. Una vez que ya esté conformado este comité, se procede al llamado a concurso del jefe, que es el director ejecutivo del servicio local, o director. Detengámonos en eso del director ejecutivo. Sí. Estuvimos conversando ahí que tiene que cumplir bastantes requisitos. Muchos requisitos, sí, muchos requisitos. ¿Alguien en la isla cumple con esos requisitos? No. O sea, lo más probable, bueno, hasta ahora, es que tenga que venir alguien de afuera, a hacerse cargo de la educación. Pero ahí hay un punto que es la función del comité. Por eso que es muy importante. El comité directivo local tiene injerencia en la elección de la terna, de la terna y de los perfiles del cargo, para que sean, obviamente, pertinentes al territorio. Entonces, es importante que la participación de los apoderados en esta elección de sus representantes es importante para la elección del director o directora, y para la elección también del resto del personal, porque este servicio, independiente que tiene hartas críticas, igual tiene oportunidades, porque aparte del director ejecutivo va a haber un departamento, una jefatura de infraestructura y mantención de los colegios con recursos propios. Tiene que haber una unidad técnica pedagógica donde la inmersión y la interculturalidad sea la base de los proyectos educativos de ambos establecimientos educacionales. Tiene una jefatura de planificación y recursos del personal. Nosotros en este minuto en el DAEM, en una oficina muy pequeña, donde se hace de todo. Entonces, armar cada equipo de trabajo, un equipo de jurídica que nosotros no tenemos. Dependemos siempre de la municipalidad. Entonces, esta conformación de equipo, que son alrededor de 30 personas, que la idea es que sean todos profesionales locales y que puedan postular a estos cargos, es importante el aparataje
del sistema para poder cubrir las necesidades de los establecimientos educacionales. Siempre va a haber problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de Juan Fernández. Ellos ya están incluidos en el servicio local de Valparaíso. Entonces es más difícil para ellos porque son un montón de colegios. Nosotros tenemos un servicio local pequeño que solamente abarca 2 colegios, el Liceo Aldea Educativa y el Colegio Lorenzo Báez. Quedan fuera entonces el Católico y el Santiago, no entran en esto. Ellos siguen como siempre. Y somos independientes, serían independientes de la región. Entonces ahí hay cosas positivas. Lo que hay que trabajar en esta época o en este periodo, que eso es lo que me toca a mí, es que el Ministerio asegure los recursos para la sustentabilidad de los establecimientos educacionales. Porque yo lo he conversado varias veces con el director de implementación cuando estaba en la aldea educativa como directora, que ambos establecimientos educacionales, a diferencia de los establecimientos educacionales del continente, tenemos un proyecto educativo, una misión que cumplir. Es súper distinta. Es muy distinta y para eso hay muchos recursos implicados. Por lo tanto, es deber del Ministerio asegurar esos recursos. Garantizar, por ejemplo, que se siga haciendo el Día de la Lengua, el canotereo, o todas tenga todos los cursos Sumaori y Tonga, todas esas acciones que se han ido trabajando y que han costado muchísimo. La formación profesional de nuestros educadores tradicionales es todo un sinnúmero de acciones que aportan al desarrollo cultural y a la autosustentabilidad también de la cultura Rapa Nui. Por lo tanto, es harto lo que se está jugando en esta elección, sí. Por eso que es importante la labor del DAEM, que es la misión que yo voy a cumplir, aparte de que los colegios funcionen como corresponde, tratar de que todo funcione como corresponde, porque tampoco es fácil, asegurar que este traspaso sea en las mejores condiciones laborales para nuestros docentes y para nuestros asistentes de la educación, y obviamente para que todo el proyecto educativo de ambos colegios esté asegurado con la parte financiera. Plazos, porque ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista. ¿Cuáles son los plazos que hay para que el SLEP finalmente llegue a cada Rapa Nui? Este año, en abril, ya deberíamos tener el comité directivo local. Uh-huh. En abril, una vez que se determine este comité, inmediatamente se lanza el concurso de director ejecutivo por alta dirección pública, así que los que están interesados tienen que ya inscribirse en la página de alta dirección pública para que ingresen todos sus datos, su currículum, todos sus... ¿Y eso solamente para ese cargo en particular? Para ese cargo, para todos los cargos de jefatura de primer nivel y de segundo nivel. Uh-huh. Y después viene el concurso del jefe de finanzas hasta agosto, el último concurso, que es el jefe de infraestructura y mantención educacional. Y de ahí se van requiriendo los profesionales para poder armar todos estos equipos. Mientras tanto, el DAEM sigue siendo responsable de la educación. Vamos a ir en paralelo. Ellos salen de la municipalidad también, entonces tienen que buscar un lugar para funcionar. Uh-huh. Sí. Ya eso pasa durante este año. Durante este año. Y para el próximo año, ya el 1 de enero del 2027, ya la educación municipal deja de ser educación municipal y ya se tenemos hace 2025, todo este proceso 2026 también. Y 2020, 1 de enero pasa a servicio local. Y ahí el DAEM pasa a ser una oficina de enlace, que es lo que yo quiero proponerle a la municipalidad, de enlace de ayuda con el servicio local. Por estas cosas cotidianas que no va a tener tampoco el servicio local disponible, como en Juan Fernández. O sea, vamos a estar durante 2025-2026 escuchando mucho sobre el SLEP, así que te vamos a estar invitando varias veces más, Katy, porque va a haber mucha información. Sí. Y para ir dejando tranquilos a los apoderados, que esta vez son súper importantes en la toma de decisiones. Esta vez y siempre, porque de ahora en adelante, antes nosotros, el DAEM tiene la jefatura en la municipalidad, uh-huh. Pero con esta figura, los jefes de la educación va a ser este servicio de este comité, y ahí están los apoderados. Por eso que es importante, es una oportunidad también. Yo creo que lo tenemos que ver como no cometer los errores que se cometieron en el continente en la implementación de los servicios locales.
aprovechar de todas las equivocaciones que ellos tuvieron, sacar las mejores enseñanzas y tomarlo como una oportunidad. Y aquí el pueblo Rapa Nui tiene harto que decir. Así que súper buena tu información, así que vamos a estar invitándote, como te decía, mucho, vamos a dar mucha información para que esto salga lo mejor posible. Te agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Sé que estás muy ocupada. Sí. Y con esto ponemos fin a una nueva entrevista del domingo en su canal Mata Ote Rapa Nui. Que estén ustedes muy bien.